Jóvenes, tengan ustedes un buen día. Les saluda el ingeniero Jorge Antonio Suárez Rumiche y el profesor Óscar Antonio Ruiz Arima, encargado del curso de química. En esta oportunidad vamos a trabajar el tema denominado tabla periódica. Como bien nosotros tenemos conocimiento que la tabla periódica es un esquema gráfico en donde se encuentran los elementos químicos ordenados hoy en día de acuerdo al número atómico. Pero anteriormente ahí vamos a tener conocimiento también de Proust, ¿no?, que toma como referencia al hidrógeno. También vamos a ir analizando a Dove-Reiner con las famosas triadas, a Newlands con sus octavas, a Mendeleev, que hizo un gran trabajo realmente, un gran esfuerzo en brindarnos su conocimiento y dejó pequeños espacios ahí para que otros científicos pudieran de una u otra manera, a través del tiempo, ir agregando los elementos que se ha venido encontrando hasta el momento. Y también tenemos a Moseley, que nos habla que los elementos químicos hoy en día están ordenados de acuerdo al número atómico. Bien, jóvenes, entonces el tema principal es tabla periódica. Nos menciona que durante el siglo XIX los químicos comenzaron a clasificar los elementos conocidos de acuerdo a sus similitudes de sus propiedades físicas y químicas. Tenemos ahí el primer punto, hipótesis de Proust, en 1815, quien clasifica los elementos químicos como múltiplos del átomo de hidrógeno, al cual considera como generador de todos los demás elementos. Quiere decir que para que existan los demás elementos, pone como principal elemento, para la redundancia, al hidrógeno. A partir de allí ya los otros elementos que hoy en día conocemos. Tenemos ahí, por ejemplo, que el hidrógeno dice va a generar a helio, va a generar a litio y va a generar a berilio en este caso, y posteriormente a los demás elementos químicos. Bien, como segundo punto tenemos la triada de Dove-Reiner allá por el año de 1829. Él clasificó algunos elementos en grupo de 3, que denominó triadas. Los elementos de cada triada tenían propiedades químicas similares, así como propiedades físicas crecientes. Tenemos ahí, por ejemplo, en el primer cuadrito, como se puede apreciar, la triada formada por litio, sodio y potasio. Si yo quiero, por ejemplo, encontrar el peso atómico de sodio, ¿qué es lo que voy a tener o qué es lo que voy a hacer? Voy a sumar el peso atómico de litio más el peso atómico de potasio y lo voy a dividir entre 2. Y es allí donde me va a dar el peso atómico de sodio en este caso, que sería 23. Y así sucesivamente vamos a ir encontrando los demás pesos atómicos de cada uno de los elementos que se encuentran en la parte central. Continuamos con el tercer punto, las octavas de Newlands, en 1865, conocida como la ley de las octavas. En 1863 propuso que los elementos se ordenaran en octavas, ya que observó, tras ordenar los elementos según el aumento de la masa atómica, que ciertas propiedades se repetían cada 8 elementos. ¿Qué quiere decir? Que el octavo elemento tenía las mismas propiedades del siguiente elemento, como se puede apreciar ahí en el siguiente cuadro. Tenemos ahí litio, continúa berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno y flúor. El octavo elemento, en este caso que vemos ahí, sodio, sigue magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre y cloro. Continúa potasio, calcio, cromo, titanio, manganeso, fierro y bromo. Y así sucesivamente él iba ordenando los elementos según el aumento de la masa atómica. Bien, como cuarto punto tenemos a Dmitri Ivanovich Mendeleev. En 1869 publicó una tabla de los elementos organizada según la masa atómica de los mismos. Él clasifica los elementos en orden creciente de sus pesos atómicos, de tal manera que los elementos de propiedades similares estén alineados en la misma columna vertical. Mendeleev presentó los resultados de su estudio en forma de tabla. Esta tabla recibe el nombre de tabla periódica o sistema periódico. ¿Ok? Entonces también ahí vemos el elemento mendelevio, cuyo símbolo es Md, y en este caso su número atómico es 101. Este señor hizo un gran aporte. ¿Por qué? A pesar que hizo la tabla, en ese tiempo todavía no estaba tan segura la cosa, pero dejó espacios en blanco. ¿Para qué? Para que hoy en día esos elementos que se vienen descubriendo puedan ser ubicados sin alterar la tabla
periódica actual. Bien, ahí tenemos la clasificación de Mendeleev, en la cual nos dice las propiedades varían a lo largo del periodo, como se puede apreciar ahí. Las columnas reciben el nombre de grupos o familias que hoy en día obviamente están distribuidos de acuerdo a ello, ¿no? Al grupo o familia al cual pertenecen los elementos químicos. En el primer grupo, por ejemplo, tenemos ahí hidrógeno, litio, sodio, potasio, cobre, rubidio, plata, cesio, y los elementos que podemos apreciar se encuentran ubicados, ¿no? En ese tiempo él nos manifiesta sobre cerca de 74 elementos aproximadamente. Hoy en día sabemos que hay otros elementos. Entonces, Mendeleev nos da a conocer, ¿no?, los elementos, cómo es que se han venido de una u otra manera ordenando de acuerdo a las investigaciones, a los descubrimientos que vienen realizando hoy en día los grandes químicos. Entonces, se pueden apreciar ahí unos espacios en blanco, como se manifiesta anteriormente. Esos espacios, como se puede ver, ya están hoy en día siendo ubicados algunos elementos que se vienen descubriendo hasta el momento. Bien, jóvenes, tenemos ahora el aporte de Henry Moseley. En 1913, mediante estudios de rayos X, determinó la carga nuclear, que es el número atómico de los elementos químicos. Henry lo que hizo es reagrupar los elementos en orden creciente de acuerdo al número atómico establecido hoy en día en la tabla periódica, como tenemos a lo mismo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en el primer grupo a hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. En el siguiente grupo tenemos berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio, ¿ok? Y tenemos escandio, itrio, etc. Entonces, estos elementos, que lo vamos a ir viendo más adelante, están agrupados, como lo mencionó Mendeleev, en grupos o familias, ¿correcto? Que está en forma vertical. Y luego tenemos en forma horizontal, que están los periodos, que vamos a ir analizando uno por uno. Bien, jóvenes, ahora vamos a la siguiente parte, que es la descripción de la tabla periódica actual. Yo estoy seguro que ustedes tienen en este momento a su alcance una tabla periódica en la cual se puede apreciar ahí, ¿no?, de diferentes colores. Tenemos a los alcalinos, que vamos a ir viendo, alcalinoterrios, a los metales de transición, los no metales, los gases nobles, los lantánidos, actínidos y etcétera. ¿Correcto? Entonces, vamos a continuar con la siguiente parte. ¿Listo, jóvenes? Ahí tenemos la tabla periódica con la cual vamos a trabajar en esta clase, ¿sí? Entonces, tenemos ahí lo de color azulito, como podemos ver en el historial, ¿no? Son los metales alcalinos. Los de color naranja, vemos los alcalinoterrios. Lo que está en la parte central son los metales de transición. Los que están de color, podemos ver moradito, es otros metales como aluminio, galio, indio, estaño, etc. Luego tenemos ahí los de color rosadito, tenemos que son metaloides. Tenemos a los gases en este caso, tenemos a los halógenos en el grupo 17 y en el 18 tenemos a los gases nobles. Luego tenemos ahí los lantánidos y los actínidos. Todos de aquí son los elementos químicos con los cuales vamos a ir trabajando. Solo hacer un pequeño aporte en el 8, 9 y 10, ¿ya? Estos tres bloques pertenecen al grupo 8B, que posteriormente vamos a ir viendo para poder trabajar y tener conocimiento cómo solucionar de repente una distribución electrónica cuando nos encontramos en esto, porque vamos a ver grupos y periodos posteriormente. Bien, ahora tenemos ahí, nos dice que el conjunto de elementos que ocupa una línea horizontal se denominan periodos. Recordarles que existen 7 periodos. Todo lo que está en el periodo 4, como podemos apreciar ahí, desde potasio, calcio, escandio, titanio, vanadio, cromo, manganeso, hierro o fierro, cobalto, níquel, cobre, zinc, galio, hasta criptón, pertenecen o se encuentran en el periodo 4. Luego vemos ahí, por ejemplo, la siguiente parte, grupo. Las columnas verticales, o sea que sí que están hacia abajo, ¿ya?, de la tabla periódica se denominan grupos o familias. Tenemos, por ejemplo, la familia del carbono. ¿Quiénes son parte de esa familia? Así como tú tienes tu familia, ¿no? ¿Quiénes pertenecen a esa familia de carbono? Ahí tenemos a silicio, tenemos a germanio, a estaño, plomo y etcétera, ¿sí? Entonces, de esa manera se encuentran los elementos que conforman un mismo grupo, dicen, presentan propiedades físicas y químicas similares, ¿ya? De acuerdo a ello, están ordenados en la tabla
periódica. ¿Listo, jóvenes? Ahora vamos con la siguiente parte, ¿sí? Tenemos ahí en la tabla periódica, como podemos ver, está de diferentes colores para poder observar los respectivos bloques de cada uno. Tenemos ahí el bloque S, color azul, el bloque D, color anaranjado, el bloque P, color amarillo, y el bloque F, color moradito, ¿sí? Entonces ahí tenemos los elementos representativos, que grupo 1 y grupo 2, A en este caso, del grupo 3 al grupo 18 también A, ¿ok? Y la parte central que viene a ser el bloque B, ¿ya? Entonces tenemos ahí desde el 3 hasta el 12. Recordarles que el 11 es el 1, el 12 el 2, el 8, 9, 10 que pertenece al bloque o al grupo 8B en este caso, ¿sí? Entonces eso es lo que nos muestra esta imagen que estamos observando. Bien, ahora tenemos ahí grupo, ¿ya? Nos dice que es el ordenamiento de los elementos en columnas. Generalmente tienen propiedades químicas semejantes. En el grupo 1A tenemos los elementos representativos. Estos están situados a los extremos de la tabla. Terminan en su nivel S y P, como observamos anteriormente. El número de electrones en la última capa, que está en números romanos en algunas tablas periódicas, y en algunas está en números arábigos. Nos da el grupo y el último nivel o capa nos da el periodo. Como podemos observar allí, tenemos, ¿no?, el grupo 1, A, en este caso hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Recalco, los elementos representativos se encuentran a los extremos. Bien, jóvenes, ahora observamos el siguiente video que tenemos allí. Bloque S, grupo 1A, que son los alcalinos. Configuración electrónica NS1. Luego tenemos el grupo 2A, alcalinoterrios, configuración electrónica NS2, ahí termina. Luego en el bloque P tenemos el grupo 3A, que son los terrios o boroides. Su configuración electrónica es NS2P1. Recuerde que para poder encontrar el grupo tenemos que sumar los últimos electrones del elemento que estamos trabajando, ¿sí? En el grupo 4A tenemos a los carbonoides, que termina su configuración electrónica en NS2P2. En el 5A tenemos a los nitrogenoides, NS2P3. En el grupo 6A a los anfígenos o calcógenos, NS2P4. En el grupo 7A tenemos a los halógenos, ahí se encuentra flúor, que tiene una configuración electrónica de NS2P5. Y por último los gases nobles, que son los elementos estables, que están en el grupo 8A, que tiene una configuración electrónica de NS2P6. Estos son estables, ¿por qué? Porque cumplen con la regla del octeto, que posteriormente lo vamos a ver. Y a excepción de ello, que solamente tiene 2. Ahí abajo tenemos un ejemplo que habla sobre magnesio, que tiene número atómico 12, ¿ya? O sea, 12 electrones. Como podemos apreciar, este está en el periodo 3 y en el grupo 2A, de acuerdo a la distribución electrónica, como lo señala allí. Luego tenemos ahí otro ejemplo como yodo, que nos indica que tiene el número atómico 53. Entonces tenemos que encontrar 53 electrones. Como pueden ver, está en rojo los grupos y periodos a cual pertenecen, ¿sí? Quiere decir que tiene esto cierto acercamiento a criptón. Así como vemos arriba, magnesio con neón. Neón está en el grupo, ¿en qué? 18. Es un gas, igual que criptón, que es otro gas. Entonces, yodo dice que se encuentra en el periodo 5 y encuentra en el grupo 7A. ¿Por qué? Porque estoy sumando los últimos electrones del mismo periodo o nivel de energía. Bien, jóvenes, ahora tenemos los metales alcalinos que están en el grupo 1A. Ahí tenemos a hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Dice que esto etimológicamente la palabra alcalino procede del árabe alcalis, que significa ceniza, en referencia a los compuestos de sodio y potasio de las cenizas de las maderas. Luego dice, reacciona con agua, estos metales forman hidróxidos, que son compuestos que antes se llamaban alcalis. Son metales blandos, se cortan con facilidad. Los metales alcalinos son de baja densidad. Estos metales son los más activos químicamente. No se encuentran en estado libre en la naturaleza, sino en forma de compuestos, generalmente sales. Tenemos ahí, por ejemplo, el cloruro de sodio, es el compuesto más abundante en el agua del mar. El nitrato de potasio, que es el salitre. Tenemos ahora a los metales alcalino-terrios.
esto pertenece al grupo 2A. Ahí tenemos el berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Sus principales características dice que son alcalinotérreos a causa del aspecto térreo de sus óxidos. Su densidad son bajas, pero son algo más elevadas que de los metales alcalinos. Son menos reactivos que los metales alcalinos. No existen en estado natural por ser demasiado activos y generalmente se presentan formando silicatos, carbonatos, cloruros y sulfatos. Son buenos conductores del calor y la electricidad. Son reactivos y no existen en la naturaleza, aunque son menos reactivos que los metales alcalinos. Bien, ahora tenemos ahí a la familia del boro, que está en el grupo 3A. Y su configuración electrónica es Ns2p1. ¿Quiénes están allí? Boro, aluminio, galio y etcétera. Entonces, todos de acá pertenecen, como se puede ver, al grupo 3A. Ahora tenemos la familia del carbono, los carbonoides, que pertenecen al grupo 4A. Ahí tenemos silicio, germanio, estaño, plomo y etcétera. De estos elementos, su configuración electrónica termina en Ns2p2. Ahora vamos con los nitrogenoides, que pertenecen al grupo 5A. Su configuración electrónica es Ns2p3. Como podemos apreciar, tenemos al nitrógeno, fósforo, arsénico, ¿no?, antimonio, bismuto y etcétera. Estos elementos, recalco, pertenecen a la familia de los nitrogenoides. Ahora tenemos a los elementos que forman la familia del oxígeno, que pertenece al grupo 6A. Allí se encuentra presente oxígeno, azufre, selenio, teluro, polonio, etcétera, ¿no? Estos elementos son representativos porque están en el bloque A. Lo mismo nos va a servir posteriormente, y es muy importante conocer a qué grupo y a qué periodo pertenecen estos elementos químicos. Bien, ahora tenemos a los halógenos, encabezados por flúor, cloro, bromo, yodo y etcétera, ¿sí? Estos elementos se encuentran en el grupo 7A. Estos elementos son no metálicos, no son buenos conductores de la corriente eléctrica, ¿sí?, y tienen alto poder de ionización. Entonces estos se encuentran en 3 estados, que puede ser, en este caso, gas, líquido y sólido en este caso. También se puede apreciar que está en el grupo 7A. Bien, y por último tenemos a los gases nobles, que se encuentran en el grupo 8A. ¿Sí? Estos elementos son los únicos estables porque cumplen con la regla del octeto, a excepción de helio, que solo tiene 2, ¿no? Y su configuración electrónica es Ns2p6, que sumado los últimos electrones nos da un total de 8 a la vez. ¿Qué más? No reaccionan a temperatura ordinaria, son gases monoatómicos. Bien, ahora vamos al grupo B, elementos de transición. El grupo se determina como la suma de electrones de la última capa más electrones del subnivel incompleto. La configuración electrónica termina en subnivel D. La última capa o nivel indica el periodo. Ahí podemos apreciar, ¿no?, todo lo que está en el bloque D, todo el grupo 1 hasta el 8B. Recuerden que les había mencionado que el 8, 9 y 10, ¿ok?, pertenece al grupo 8B. Y el grupo 11 es el 1B y el 12 es el 2B. Tenemos ahí los nombres de la familia a la cual pertenece. Tenemos, por ejemplo, el grupo 3B, familia del escandio, configuración electrónica NS2, N-1, D1. Tenemos el grupo 4B, familia del titanio, su configuración electrónica dice NS2, N-1, D2. En el 5B tenemos familia del vanadio, configuración electrónica NS2, N-1, D3. En el 6 tenemos familia del cromo, que termina en NS2, N-1, D4. Tenemos en el 7 familia del manganeso, configuración electrónica NS2, N-1, D5. En la familia de los elementos ferromagnéticos, el 8B, que está, recalco, el 8, 9 y 10,
¿ya? Tenemos a hierro, cobalto, níquel, etc. Que esto termine en NS2, N-1 de 7, NS2, N-1 de 8. De acuerdo a la configuración electrónica que tienen estos elementos que pertenecen al grupo 8B. Y luego tenemos el 1B, elementos puente, como podemos ver, la configuración electrónica NS2, N1 de 9. Que si tú sumas 9 y 2 te da 11. Y el 11 viene a ser el 1B. Y terminamos con el grupo 2B, metales de acuñación, que tenemos NS2, N-1 de 10. Recalco, 10 y 2 sería 12. Y el 12 pertenece al grupo 2B. Bien, ahí podemos apreciar en el siguiente bloque los elementos ferromagnéticos. Como se mencionó, el 8, 9 y 10, ¿ya? Todo acá pertenece al grupo 8B. ¿Quiénes están allí? Tenemos hierro, cobre, níquel, rutenio, renio, paladio, osmio, iridio, ¿ok? Platino y etc. Todo acá son elementos ferromagnéticos. O sea, esos tres grupos pertenecen al grupo 8B. Ahora tenemos ahí los metales de transición interna. ¿Ok? Dicen que estos elementos se llaman también tierras raras. ¿Ok? Para este tipo de elementos se aplica la regla de bypass, que consiste en pasar un electrón del subnivel F al subnivel siguiente. Por ejemplo, tenemos ahí lantano, ¿no? Que te dice número atómico 57. ¿Qué va a pasar con esto? A ver, como podemos apreciar en el ejemplo. Dice que termina en 6S2, 4F1, pero como indica la teoría, ese electrón que está en F1 va a pasar al subnivel siguiente, quiere decir al 5D1, y pertenece al grupo 3B. Nombre dice elemento de transición interna, lantánidos y actínidos, cuya configuración electrónica como podemos apreciar a continuación. Bien, ahí tenemos en la tabla periódica, apreciamos ahí a los lantánidos y a los actínidos, ¿ok? Como se mencionaba anteriormente, llamados también tierras raras, por las características que presentan estos elementos químicos. Bien, ahora tenemos ahí configuración electrónica y clasificación periódica. Como podemos apreciar en la imagen, ¿no? Todo lo que está en los extremos, en este caso 1A, empezamos por hidrógeno, 1A y 2A, su configuración electrónica va a terminar en S2, ¿sí? Y al otro extremo, que también pertenece al bloque A, dice que va a terminar en P. Los del centro es D, y la parte inferior va a terminar en F, como son los lantánidos y los actínidos, como se mencionó anteriormente, llamados también tierras raras. Ahora vemos el carácter metálico y no metálico. Tenemos ahí los metales reactivos, que son los alcalinos tercios, como se puede apreciar, de color rosado. Tenemos los no metales, que son de color verde claro. Los gases nobles, que están en grupo 18 en algunas tablas periódicas en arábigos y grupo 8A en romanos. Luego tenemos los metales de transición, que se encuentran en la parte central de la tabla periódica. En la parte inferior tenemos los lantánidos y los actínidos, que son tierras raras, también son metales. Ahora vemos ahí los estados en los cuales se presentan los elementos químicos. Como pueden ver, lo que está en negro, ¿no? Sólido. Tenemos ahí el color azul, en este caso como mercurio, que es un líquido, ¿sí? Bromo también, que es otro líquido, pero es no metal. Gaseoso, que vemos ahí de color rojito, ¿ya? Todos los rojos son gaseosos. Y en este caso, los desconocidos, como podemos ver, el color plomo. Tenemos los metaloides, no metales, halógenos, gases nobles, lantánidos, actínidos, alcalinos, actinotérreos, ¿no? Y etcétera. Ahí podemos apreciar en la parte superior, ¿no? Que está en arábigos del 1 al 18. Y en cada uno que podemos ver, también está el grupo 1A, 2A, 3A, 4A. Entonces, los que están a los laterales, todos son A. Y los que están en la parte central,
son del bloque o pertenecen al grupo